Esta es la segunda jornada del taller. Le damos la bienvenida y agradecemos a todos los que colaboraron en el armado del taller, y que esto fue una iniciativa de los consejeros que nos representan en el Consejo Superior a través del cupo no docente. Y esto, bueno, antes que nada, porque me olvidé, yo soy Silvia Muñoz, de Contrataciones, Patrimonio y Suministro. Hace 7 años que estoy en la universidad. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Bruno Memo, para los que no estuvieron en el primer encuentro. Trabajo en el área de prensa y comunicación de UNPAS. Soy consejero no docente también. Y queremos agradecer la participación que estamos teniendo ya desde la clase anterior, así que agradecemos en primer lugar eso, y también agradecer a todos los que hicieron posible poder articular y armar este proyecto, hacerlo realidad. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces. En primer lugar, le vamos a dar un breve espacio a Silvina Rosas, que está presente, que es la secretaria de Asuntos Laborales y Capacitación de ATUNPAS. Así que bueno, ella quería estar presente, pero no pudo estar en el primer encuentro, así que bueno, le damos la palabra a ella. Hola a todos, muchas gracias, Bruno. Quería agradecerles a todos el compromiso y estar hoy acá y estar en todos los encuentros. Nosotros vamos a hacer lo posible para que esto salga bien, y cualquier cosa, cualquier duda, estamos a disposición, estamos en el mail y lo que necesiten. Gracias, Bruno. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vos. Silvia, continuamos. ¿Estás por ahí, Silvia? Estoy. La pantalla, estás haciendo trampa. Acá estoy. Bueno. Vamos a presentar la dinámica de la clase. Se le cortó, me parece, ¿no? Bueno, sigo yo en todo caso, por ahí se le apagó el celu o algo ha pasado porque se perdió. Bueno, para hacerlo rápido, vamos a presentar la dinámica de la clase. En primer lugar, vamos a tener un invitado, Aris Recalde. Así que bueno, aprovechenlo porque no es que nos costó conseguirlo, pero bueno, estuvimos articulando con Rosalín Ruiz agradeciéndole a ella de paso, porque fue el nexo para poder lograr el contacto con él. Así que bueno, nos va a estar hablando un poco de la identidad no docente, de la historia de la FATUN, así que bueno, va a estar interesante. Después, una vez que concluyamos con él, si tienen alguna duda, también se la pueden plantear a él. Si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, algo que quieran preguntarle, no hay ningún problema. Y luego sí pasamos a la corrección del choice de la clase anterior. Y después vamos a estar hablando un poquito del aporte del Estatuto de la UNPAS, ¿sí? En comparación con lo que es la Ley de Educación Superior, hacer esa pequeña diferencia. Y luego hablamos de de reglamento de concursos no docentes, ¿sí? Y si nos queda tiempo, hacemos el debate con la peli que habíamos mandado. Puntos como íbamos en el orden que vamos a desarrollarlos. Así que no sé si Aritz está por ahí, si me escucha. Sí. Sí, perfecto. ¿Me escuchás vos, Bruno? Sí, yo te escucho perfecto. Les voy a comentar muy brevemente la trayectoria de Aritz Recalde, quien está con nosotros. Aritz es licenciado en Sociología y doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente y secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Lanús y es autor de varios libros y artículos sobre el tema universitario, ¿sí?
Así que bueno, nada, Aritz, damos la bienvenida. Y bueno, cuando quieras, podés explayarte todo lo que quieras. Bueno, Todo muchísimas tuyo. gracias, Bruno, muchísimas gracias, Silvia, al sindicato de base y a cada uno de los no docentes que está del otro lado. El objetivo mío es hablar de cómo aparece los no docentes como un actor político institucional dentro del sistema, que es una forma de ver la historia de la universidad desde la perspectiva de los no docentes. No docentes hubo siempre a lo largo de la historia de la universidad, eso es obvio. Todos ustedes desarrollan tareas que saben que son fundamentales y son, si bien algunas se van renovando y aparecen por desarrollos tecnológicos, funciones que van apareciendo en la universidad, hay otras que son originarias de la misma creación de la institución. O sea, siempre que se habla de universidad se debería hablar del no docente. Ahora, lo que es real, que el no docente como actor político con participación y capacidad de decisión dentro de la universidad, ya estamos hablando de un proceso claramente del siglo XX, de mediados del siglo XX. Por varias cuestiones, pero básicamente una que es el punto de partida, que la universidad tradicionalmente es elitista. Está orientada a una élite y esta élite ha sido históricamente la élite docente. Entonces, cuando uno ve la política de creación de universidades en América, cuando España llega a América de la mano de Colón y ahí sucesivamente, se crean 33 universidades en nuestro continente. En el caso argentino, la Universidad de Córdoba. Y esas instituciones eran manejadas en línea directa con el poder político y centralmente por el staff político y docente. Cuando se da el ciclo de las independencias y hay una transición de estas 33 universidades americanas, se hacen nacionales, en el caso nuestro, insisto, la Universidad de Córdoba, una universidad que nace con los jesuitas, pasa al Poder Público Nacional después de la independencia, y se crea lo que se llama la Universidad Liberal, que es una universidad muy orientada a formar a la élite, y ahí van a coincidir tres cuestiones. Los sectores económicamente más poderosos son los únicos que pueden ir a la universidad porque la universidad se paga. Y tienen de esa manera el monopolio de la cultura y el ingreso a la universidad. Y eso le da el monopolio del ingreso a la política. O sea, la gente de dinero era la única que podía ir a la universidad porque era arancelada. Y ahí eran los únicos abogados, médicos, que después saltaban a la política. Y cuando uno ve la historia de la política en la Argentina, más allá de los funcionarios de origen militar, en general está muy ligado a la carrera de Economía y Derecho. Entonces, cuando se crea la Universidad Liberal en la Argentina, o sea, la transición de la Universidad Española a la Argentina, se hace una universidad elitista en su ingreso, ingresan los hijos de la clase alta, y en su sistema de gestión lo mismo. Es una universidad muy vinculada al poder político y administrada centralmente con los docentes. ¿Y los docentes quiénes eran? Eran sectores social y económicamente de clase alta. Porque, insisto, solo estudiaban en la universidad aquellas personas que lo podían pagar. Un rasgo muy característico de casi todas las universidades del mundo, incluso en la región. La universidad chilena es muy cara, la universidad colombiana es muy cara, y así podría seguir, ni qué decir con la universidad norteamericana. Contra este proceso político surge o discute el radicalismo. Y el radicalismo, llevado al plano de la universidad, introduce lo que se llama la universidad reformista, o la Universidad de la Reforma del año 1918. O sea, insisto, no es que no había no docentes cuando España llega a América en 1492 y crea 33 universidades. Había, pero no tenían prácticamente voz y voto en las decisiones internas. Cuando el país inicia el ciclo de la independencia, de 1810-1816, y las universidades españolas se hacen americanas o se crean nuevas como la Universidad de Buenos Aires, se crea la Universidad Liberal. No es que no existan no docentes, sino no tenían participación. No estudiaban, por un lado, porque eran oriundos generalmente de clases trabajadores, y mucho menos tenían decisión interna dentro de la institución. Y contra ese sistema aparece la Unión Cívica Radical. Estoy hablando de un proceso político del siglo XX. Irigoyen llega a la presidencia en 1916. Irigoyen es una figura importante porque es el primer presidente que se elige por intermedio del voto secreto y universal a medias, porque todavía no votaban las mujeres ni las fuerzas de seguridad. Y el movimiento radical es un movimiento socialmente hablando, de clase media, claramente de clase media, no de clase trabajadora. Entonces, cuando uno ve la universidad reformista, que lo que le exige al poder político externo es la autonomía o el derecho a gobernarse sin injerencia de los poderes externos a la universidad,
Cuando esa autonomía se piensa llevada al terreno de la gestión universitaria, es una universidad muy orientada nuevamente a los docentes. ¿Quiénes toman las decisiones? Los docentes. O sea, el movimiento reformista fue un movimiento de renovación cultural, un movimiento de vocación sudamericana, pero llevado al terreno de la gestión universitaria, planteó: la universidad la tiene que manejar inicialmente el sector docente. Paulatinamente van a entrar los estudiantes políticamente a la universidad eligiendo docentes. O sea, la historia del gobierno propio de la universidad o del cogobierno es inicialmente docentes, posteriormente estudiantes votando docentes, después estudiantes ingresando directamente a los consejos. Pero en este caso tampoco ingresaban los no docentes. O sea, el movimiento reformista, hoy un movimiento hegemónico dentro de la universidad, cuando digo hegemónico es un movimiento que imprime buena parte del funcionamiento de la universidad, una universidad que se gobierna a sí mismo, que elige sus autoridades, que administra su presupuesto, aunque la forma de administrar el presupuesto ha ido cambiando. Esta idea de autonomía que se discute en el 18, en el marco de un gobierno radical, es una idea hoy que explica en parte o buena parte del funcionamiento de la universidad. Y acá tampoco aparece el no docente como sujeto de política universitaria. La universidad sigue siendo arancelada, la gratuidad universitaria, si bien aparece como consigna, no se implementa. Entonces, cuestión que hace que la universidad socialmente se modifique parcialmente. O sea, ya no es solamente el hijo de la clase alta que estudia, sino también el de la clase media, pero no así el de la clase trabajadora. Entonces, hasta acá 3 modelos de universidad, donde el no docente cumplía funciones, obviamente que cumplía funciones. Lo que no fue visualizado en esos 3 ideas de universidad, la española, la liberal o la reformista, no fue visualizado como actor político. Entonces, cuando ustedes leen la historia de la universidad, no aparece el no docente, ni siquiera se lo nombra. Ahora, es que no existía, claro que existía. Ahora, lo que ocurría es que era una universidad sumamente elitista, porque pensaba que los trabajadores, muy vinculados al universo no docente de esa época, no tenían que ser ni siquiera estudiantes y menos aún sujetos de política universitaria externa. Los trabajadores no decidían cómo se organizaba la política en la Argentina y tampoco cómo se organizaba la política en la universidad. Por eso la tradición reformista, insisto, importante en nuestro país, no dijo prácticamente nada de la cuestión no docente. Entonces, ¿cuándo aparece, sí, con mucha fuerza, y empieza a aparecer como un actor que empieza a exigirle al resto de la universidad, centralmente al docente y al estudiante, derecho a la participación? Esto ocurre en los años 40 y 50. ¿Y por qué? Porque en el año 50, en la Argentina, 40 y 50, en ambas décadas, se inicia un proceso de revolución donde asciende la clase obrera como sujeto histórico. Esto está muy vinculado al peronismo y uno lo ve en el 17 de octubre. Un hecho de masas que dirime la política argentina. Antes la política argentina se dirimía en los bufetes de abogados o de las empresas multinacionales. Los trabajadores no decidían la orientación de la política de nuestro país, mucho menos de la política universitaria. Entonces el peronismo cambia sustancialmente el componente de clase de la política argentina. Aparecen abogados, quiero decir, ya no solamente son abogados o contadores los dirigentes políticos, sino que aparecen trabajadores siendo gobernadores, trabajadores siendo agregados obreros en las embajadas, dirigentes del movimiento sindical en los ministerios, y dirigentes del movimiento sindical van a conducir una universidad que crea el peronismo, que es la Universidad Obrera Nacional. Entonces, en ese proceso de ascenso social, los trabajadores refundan la agenda. ¿Qué le dicen al Estado argentino? Miren, hasta ahora la educación, la salud, el derecho a la vivienda, el esparcimiento, a la protección del trabajo, eran cuestiones de minorías. Ahora entramos en la era, en el ciclo de las masas y del ingreso de las masas a los beneficios de la sociedad en la cual viven. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí por primera vez? El Ministerio de Salud Nacional. Y ustedes me preguntan, che, Recalde, ¿qué no existía el Ministerio de Salud? No, existían en realidad dependencias provinciales. Y no es que en toda la Argentina no existía derecho al acceso a la salud pública, pero estaba muy mermado para solamente algunos sectores. Entonces los problemas de salud eran un problema de capacidad de ingreso o de la capacidad que tenga la familia de transferir los problemas de salud a esas asociaciones de la sociedad civil, a esa figura vinculada, insisto, a
organizaciones sociales, socialistas o sanitarias, pero no existía la salud pública como existe hoy. Entonces, el peronismo la encara como Ramón Carrillo, crea el Ministerio de Salud Nacional y hace universal el derecho a la salud. Crea varios hospitales policlínicos y dice, todo argentino que haya nacido en nuestro suelo patrio, más allá de su condición religiosa o social de origen, tiene que tener derecho a atenderse a la salud. Tiene que tener derecho a la vivienda, se crea un banco hipotecario. Tiene que tener derecho, y lo que nos interesa a nosotros en este caso, a la educación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el peronismo? Va a establecer la gratuidad de los estudios universitarios, en noviembre del año 49. Entonces, en una década peronista se triplica la matrícula universitaria. ¿Por qué? Porque no se pagaba. Y porque además la Argentina tenía una economía de pleno empleo. Entonces, como la gente estaban bien paradas económicamente, empezaban a construir un imaginario de ascenso social. Esa idea de que sus hijos iban a vivir mejor que sus padres y sus nietos mejor que sus abuelos. O en un país como nuestro, con 50% de pobreza y 50% de informalidad laboral, por ahí la preocupación es de que voy a vivir el mes que viene. Y pensar en el ascenso social es una cosa sumamente compleja. Pero el peronismo consigue el pleno empleo. Entonces, una economía de pleno empleo hace pensar a los padres que sus hijos tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque van a acceder a un nivel de vida mucho mejor que ellos. Entonces, si a eso uno le suma el establecimiento de la gratuidad total de todos los servicios educativos, se generan condiciones de posibilidad que nunca habían tenido los trabajadores. Entonces, en el año 1952 se eliminan los aranceles a la escuela secundaria y a los terciarios. No sé si alguno de ustedes hizo un profesorado en educación física o un magisterio. Son carreras de educación superior no universitaria. O sea, terminaste la secundaria y te pusiste a estudiar. Podés ir a la educación superior no universitaria o a la educación superior universitaria. En el año 1952 se establece la gratuidad de todo el sistema, incluyendo, insisto, escuela secundaria y terciaria. Entonces, en ese marco, ¿qué empiezan a tener? Mucho poder los trabajadores, con una particularidad. Cualquier trabajador, cualquier trabajadora, no, los trabajadores organizados en sindicatos. Es una particularidad del modelo argentino. Y acá viene el nudo de la cuestión de los no docentes y sus derechos sociales y sus derechos institucionales de participación política dentro de la universidad. La historia del cumplimiento o del logro de los derechos del sector no docente dentro de la universidad es la historia de su sindicato, es la historia de la FATU. Hago un paréntesis. ¿Ocurre lo mismo con los otros sectores? No. Yo soy docente. Los derechos a la participación política dentro de la universidad de los docentes, ¿nos los dio el sindicato? No. Son propios del origen de la universidad misma. Y lo mismo ocurre con el caso de los graduados. Cuando veamos cómo ingresan los graduados que ingresan a la política universitaria del cogobierno después del 55. Entonces, en ese marco de crecimiento de las organizaciones obreras, de los trabajadores estudiando y los trabajadores administrando la nación, empieza a aparecer una idea muy fuerte de crear la FATU, la federación. La federación es un ámbito que nuclea sindicatos de base. ¿Qué sindicatos de base había? Eran mucho menos las universidades en el año 1946, cuando llega Perón por las urnas al poder, que las actuales. Hoy hay 57. En su momento se crea la FATU, que es una federación que reúne sindicatos de base. Más concretamente, en abril del año 1949, se crea la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, en una reunión que hacen en el Colegio Nacional de Buenos Aires con delegados de Córdoba, de Buenos Aires, de La Plata, de Tucumán, de Litoral y de Mendoza. O sea, las 6 universidades existentes en ese momento, el peronismo había creado otra, que es la Universidad Obrera Nacional un año antes, pero todavía no estaba en funcionamiento, se juntan para crear la FATU. Y la creación de la FATU es acompañada por el Poder Político Nacional. Y hay un acto en el Colegio Nacional Buenos Aires y el subsecretario de Política Universitaria participa, o sea, el Estado Nacional la apoya. Y habla Iberio Fresneda, que era un delegado, un trabajador no docente de la Universidad de La Plata, que yo creo que es el primer presidente de la federación de su historia. Entonces, en abril del 49, por primera vez, los trabajadores se juntan, los 6 sindicatos, asociaciones de base, en realidad todavía no estaban consolidados como sindicato, jurídicamente todavía no habían hecho ese salto,
exceptuando alguno de los 6 que nombré, que es el caso de Córdoba, se juntan trabajadores de las 6 universidades, en el caso de Córdoba, ya con representación gremial consolidada formalmente, y crean la federación. Y participa el Estado Nacional en la creación de esa federación. Entonces, ¿qué es lo que empieza a aparecer? El trabajador no docente empieza a exigir derechos sociales hacia adentro de la universidad. Empieza a plantear las agendas que hoy ustedes conocen como convenio colectivo, que el convenio colectivo de trabajo no nació en repollo, nació del resultado de generaciones de gente militando, luchando por ese instrumento. El convenio colectivo que ustedes hoy tienen, resultado de una negociación, a mi modo de ver, el dirigente sindical más importante de la historia del sistema universitario argentino, no solo de los trabajadores no docentes, sino de toda la universidad, que es Nelson Farina. En una negociación entre Farina, Moyano y Alberto Fernández, en su momento era jefe de gabinete, se obtiene ese convenio colectivo. Pero antes de ese convenio colectivo hay una historia. Entonces estos trabajadores se reúnen, crean la FATUM y empiezan a exigir al Estado derechos sociales. Y empiezan a exigir la particularidad del no docente con los otros laburantes del Estado. En su momento había que discutirlo con UPCN, recientemente creada por Perón, con ATE y con SOEME. Entonces la primera lucha de los trabajadores no docentes es, no, mirá, ATE, los trabajadores de ATE, de otras dependencias nacionales hacen X cosa y la nuestra es distinta. Nuestro laburo tiene particularidades propias y como tal tiene que reconocerse. Entonces, esa es la primera etapa de la FATUM. O sea, los trabajadores se organizan dentro de la universidad, se organizan no en una agrupación política, como hacen los estudiantes o como hacen los docentes, sino en torno a un sindicato. Y en torno a ese sindicato lo primero que instalan es una agenda de derechos sociales. Estoy hablando de abril del año 49. Entonces, en ese marco, 1948, un poquito antes de creación de la FATUM, se crea la Universidad Obrera Nacional. Y esto también es importante para la historia de los no docentes. Que hoy, de la mano de la FATUM, tienen tecnicaturas, que tienen esta capacitación, que tienen licenciaturas. O sea, hoy hay un no docente con una visión de su formación clara, concisa y consciente. Ahora, estoy hablando de una universidad donde los trabajadores no estudiaban en la universidad, no solamente trabajaban y no tenían derechos a participar en las decisiones, sino que directamente no estudiaban. Entonces se crea la Universidad Obrera Nacional, poco tiempo después de la gratuidad. Universidad, mira el nombre, obrera. Una universidad que se llama Obrera, fue la primera y la última. ¿Y por qué era obrera? Porque estaba orientado a los laburantes, vos tenés que presentar certificado de fábrica. O sea, certificado que venía del laburo. Entonces se crea una universidad orientada a los trabajadores. Entonces se empieza a cambiar el perfil del estudiante. Ya no es el hijo de la clase alta, ya no es el rico, sino que es el trabajador. Entonces empieza a haber trabajadores dentro de las aulas. Y esta es una universidad, hoy existe, se llama UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Era una universidad innovadora porque estaba regionalizada, cambiaban las carreras, en Córdoba se hace una ingeniería aeronáutica porque había una fábrica de aviones, en Tucumán una ingeniería ferroviaria porque había una fábrica de ferrocarriles. En Bahía Blanca, la sede de la Universidad Obrera de Bahía Blanca, se crea ingeniería química porque es un polo sumamente importante para la destilación de petróleo. Entonces se crea la Universidad Obrera Nacional. El trabajador ingresa a la universidad. Se crea una universidad directamente orientada a los trabajadores. Y en ese marco se da una discusión sobre una nueva ley universitaria. Y esto es interesante también para ver que hay un solo proyecto de todos los proyectos que andaban dando vuelta de crear una nueva ley universitaria que plantea claramente el ingreso de los no docentes al cogobierno. Hizo una ley de Alfredo Calcagno y de Luis de Lepiane, ambos dos de la Unión Cívica Radical. Esto es interesante. Si un gobierno peronista establecía la gratuidad universitaria, o impulsaba la Universidad Obrera Nacional, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical promovía un proyecto de ley universitaria que decía literalmente, 2 representantes del personal, estamos hablando del personal no docente, designados a votación directa o por asociación de empleados de la universidad, que es un órgano legítimo, tendrán derecho a participar en el gobierno de la universidad. O sea, por primera vez aparece, insisto, un intento concreto, real, por ley, de darle participación a los no docentes. Y con esta particularidad
que dicen puede ser elegido por la asociación sindical. Este va a ser el primero y el último proyecto que plantee esto, que de hecho es así, porque la historia de los derechos de los no docentes es la historia de la FATUM. Ahora, no está escrito así. Cuando uno pone un dirigente no docente en el gobierno de la universidad, el estatuto de la universidad no dice tiene que salir del sindicato. Sale el sindicato generalmente porque el sindicato es el único actor realmente que tiene capacidad de aglutinar, darle fuerza, contenido, conciencia a ese rol. Pero esta va a ser la primera y la última vez que va a hacer una ley diciendo esto. Y es un proyecto, insisto, de Calcagno y de Lepiane, ambos del radicalismo. Ahora, en el 55 hay un golpe militar. No me voy a extender en esto, porque quiero hacer la historia de la FATUM, no la historia de Argentina, que sería muy engorroso. Pero es importante para ustedes, porque la federación después del 55 se debilita, como muchos ámbitos sindicales y gremiales de la República Argentina. Entonces, ¿eso qué es lo que auspicia? La fragmentación de los no docentes. Primero, de hecho, un funcionamiento por separado, y después esa división se formaliza en el año 1971. Entonces, en el año 1971, los sindicatos de base de Cuyo, Rosario, Litoral, Tucumán, Universidad Tecnológica de Córdoba, hacen lo que se llama la FATUM del interior. Y después La Plata, el Sur y Buenos Aires hacen lo que llamó la FATUM auténtica, que después, a partir del 73, se le integra el Nordeste. Este es un dato que, insisto, quédenselo, porque el Día de los No Docentes recuerda el Día de la Reunificación. Y cuando ustedes lo piensen en términos históricos, cuando nace la FATUM, nace con los 6 sindicatos de las 6 universidades existentes. No faltó nadie. ¿Cuándo se divide? Después del 55 se dividen en su funcionamiento de hecho. Y formalmente esa división se consagra en el 71. División mediante eso no impide que ustedes empiecen a conseguir, los trabajadores no docentes, sus primeros escalafones, su primera normativa que regulan los derechos laborales. Hay un decreto 14.046, que es el primer escalafón no docente, que va a ser reconocido por el Consejo Interuniversitario Nacional. Hasta ahora estamos hablando de un actor que consigue derechos sociales. Insisto, ustedes, si piensan que siempre trabajaron 7 horas en vez de 10, están confundidos. Si ustedes siempre piensan que con el sueldo que tienen cierto piso de dignidad, están confundidos. Les puedo asegurar que hasta la década del 90 en Argentina los sueldos de los no docentes eran equivalentes a los sueldos de los trabajadores municipales. Y no es un juicio de valor. Pregunten cuánto gana un laburante municipal y cuánto ganan ustedes, y se van a llevar una sorpresa. Una grata sorpresa por ustedes y una triste sorpresa para los municipales. O cuánto gana un trabajador medio provincial. Gana mucho menos que ustedes. Bueno, hasta la década del 90 ustedes ganaban lo mismo. Si ustedes suponen que siempre tuvieron un ingreso decente, siempre mejorable, no estoy discutiendo eso, y tenían una obra social como tienen ahora, no, es un error. La obra social es uno de los logros también de la FATUM, de Farina, puntualmente en este caso. Entonces, estos derechos sociales, por lejanos que parezca, que se ganaron en ese momento, son la base para los derechos que ustedes tienen, que le permiten de alguna manera planificar su vida y el ascenso social o la dignidad de sus hijos, ¿no? Y pensar en llegar a jubilarse con dignidad. Ok, hago un paréntesis. Todavía no han logrado en las jubilaciones el 82% móvil. O sea, del sueldo que ustedes tienen ahora en actividad, que se les pague un porcentaje alto cuando no estén en actividad. Esto sí lo tenemos los docentes, no lo tienen los no docentes. Pero bueno, eso es un tema pendiente. Entonces, desde el 50 hasta el 70 se construye el sujeto social. Los no docentes empiezan a mejorar sus condiciones de laburo. Y empiezan a construir el sujeto político. El no docente empieza a ser consciente de la centralidad que tiene dentro de la universidad y en la Argentina en su conjunto. Y entonces, este tránsito se va a ver muy bien en el año 73. En el año 73 hay una generación no docente que discute mano a mano con la generación docente, que discute mano a mano con la estudiantil, que participa en las discusiones de leyes universitarias, como se va a dar en el año 1974, y la FATUM empieza a aparecer al lado de la FUBA, que es la Federación Universitaria Argentina, y al lado de los sindicatos docentes,
Y entonces la FATU y los trabajadores no docentes empiezan a aparecer como un actor social, pero también empiezan a aparecer como un actor político. Y en ese marco empieza a haber claridad de algunos dirigentes de la necesidad de la reunificación de la federación. Y como les dije, se había dividido en el 71. En septiembre del 73, 1973, Río Ceballos Córdoba hace un congreso normalizador. 1973, en Tucumán, se hace el Congreso de la Unificación. Y el Congreso de la Unificación va a cerrar con una actividad y la fecha de cierre, hoy es el Día del No Docente. Cuando ustedes tienen el Día del No Docente, ustedes recuérdenlo como el Día de la Reunificación de los Trabajadores en el marco de la discusión del año 1973 en Tucumán. Ahora, van los no docentes a discutir ahí, ya convertidos como un sujeto político. Entonces, se forman comisiones de laburo, hay 4 comisiones de laburo, y discuten no solo cuestiones sociales del laburante, no solo el rol del laburante no docente dentro de la universidad, sino el rol de los no docentes en la República Argentina. Entonces la Comisión 1 critica el concepto liberal de la universidad, esa idea que la universidad es una fábrica de pequeños egoístas, que el único objetivo que tiene es que el egresado obtenga dinero de ello, sino una concepción eminentemente individualista, sino que empieza a discutirse acá el perfil del egresado y la idea que hay que construir un egresado comprometido con la sociedad que le pagó su formación, comprometido con su país, comprometido con su nación, compromiso social y nacional se va a llamar. Entonces la Comisión 1, los no docentes dice la universidad es liberal, es academicista, o sea, no se preocupa por el perfil o la utilidad de las investigaciones, el para qué y quiénes estamos egresando a la universidad. No se preocupa de los vínculos con la universidad. O sea, acá el no docente aparece estableciendo una agenda para la universidad y de la universidad a la Argentina. Se cuestiona a las universidades como islas democráticas, se plantea que la universidad tiene que estar al servicio de la liberación nacional. Y en este marco se discute la participación de los no docentes en la formulación de la ley universitaria. Entonces acá lo que aparece claramente, insisto, el no docente ya no es un mero actor que está externo a la universidad, como pasaba en la Universidad de España, liberal o hispánica. El no docente no estudia ni discute. Sino en el 73 llega el no docente, organizado, consciente y con programa de universidad. Y discute, insisto, programa de investigación, programa docente, programa de extensión. Que esto es lo que tiene que hacer el no docente, a mi modo de ver, al menos, ¿no? Si lo consideran en el 73, no hacerlo hoy sería regresar 40 años para atrás. A veces, yo que soy secretario de investigación y de posgrado, imagínense que no todos mis colegas piensan así. A veces cuando uno dice, che, tenemos que discutir un plan de estudios, y a veces nos llaman a los no docentes. O tenemos que discutir investigación, y ¿por qué no están los no docentes investigando? O tenemos que discutir el programa de universidad, ¿por qué están solo los docentes o los estudiantes? Bueno, les puedo asegurar que en el 73 la FATUN y los no docentes que fueron a ese congreso lo tenían en claro. Ahí plantean la posibilidad que haya un servicio solidario a los graduados, o sea, todos que tengan un título en la universidad hagan laburo social cuando egresan. Se crea una comisión 2, son 4 comisiones en ese Congreso de la Unificación, que hoy, insisto, se recuerda como el Día No Docente, que es el Día de la Reunificación, el cierre de ese Congreso. Se habla del convenio colectivo de trabajo y se habla de la importancia del régimen jubilatorio. En el 73, en ese Congreso, las conclusiones de ese Congreso hablan del problema del jubilatorio, insisto, hoy no resuelto. Hoy la diferencia entre el activo y el jubilado es altísima. O sea, vos te jubilás con un sueldo mucho menor del que vos obtenías cuando estabas en actividad. Y eso hay que discutirlo. Y los docentes lo logramos. Yo no puedo creer que cuando se discutió esa ley, ese régimen especial, no haya sido de trabajadores universitarios, sin identificar trabajadores universitarios docentes y no docentes. Pero bueno, es otro tema. Hay una comisión 3 que discute el estatuto de la FATUM, y hay una comisión 4 que es importante, porque mandató a los delegados de ese congreso a que la federación ingrese a la CGT, Confederación General del Trabajo. Entonces, esta conciencia política y social de los no docentes
insisto, desde la creación hasta acá, desde el 55 al 73, pasaron 2 décadas, más o menos. Acá en la docente se organiza, aclara sus ideas, se forma, consigue reunificarse en el 73, lo que le da fuerza, y va a discutir la ley universitaria del 74. Y la ley universitaria del 74 crea un sistema de gobierno que obliga a todas las instituciones a que los trabajadores no docentes participen de los órganos colegiados. O sea, esto que parecía como una idea del radicalismo en el 47, se hace ley en el 74. Y le digo lo mismo, ¿se la regalan? Ustedes se piensan que se juntaron los diputados, dijeron los senadores, dijeron, ¡ay, qué simpático los no docentes! Se merecen entrar en el gobierno. Imagínense todos los gorilas diciendo, es una locura, la universidad la tiene que gobernar solo la élite docente, están haciendo lo que están haciendo ustedes va a bajar la calidad, las cosas que ustedes seguramente están acostumbrados a escuchar. Se da esa discusión. Entonces, cuando uno va a ver los debates parlamentarios, no hubo un solo diputado o senador que se haya opuesto a esto. ¿Por qué? Porque la FATU no había militado. Y cuando uno ve las reuniones de las comisiones que trataban el tema, estaba la FATU. ¿Y por qué estaba la FATU? Porque estaba organizada. ¿Y cómo estaba organizada? 20 años. Y la capacidad de la unidad en la diversidad. Se consigue esa ley. Y esa ley dice algo que yo quiero que ustedes entiendan para que no los engañen en la discusión actual. Esa ley dice, el gobierno universitario se integra con estudiantes, con docentes y con no docentes. Salen los graduados de la universidad. Entonces, cuando ustedes le dicen la historia del gobierno universitario, el gobierno tripartito, no es cierto, porque no siempre hubo gobierno de 3 actores. Y cuando le dicen, es sinónimo de gobierno tripartito, estudiante, docente y graduado, es mentira. Porque en el 74 el gobierno tripartito sacó a los graduados e integró a los no docentes. Al punto de que si ustedes leen hoy la actual ley del año 1995, dice algo parecido. El gobierno es docente, estudiantil, no docente, y dice la ley hoy en vigencia, las universidades deciden si ingresan o no los graduados. Entonces la ley es clara, pero no siempre funcionó así. Y hubo universidades que los graduados entraban antes y con más poder que los no docentes. Cuando la ley dice otra cosa, dice que el centro de la administración de la universidad son estudiantes, docentes y no docentes, y que después cada institución decide qué hace con los graduados. Ahora, hubo una dictadura. Hubo no docentes muertos, no sé si ustedes lo saben, pero hubo y varios. Previo a la dictadura, incluso en octubre del 74, asesinan a Miguel y a Chem, ambos dos del sindicato de base de la Universidad de La Plata. Yo tuve la suerte de entrevistar a algunos delegados de base de la Universidad del Litoral, del Sur, que viven hoy en Bélgica, en el exilio. Y ustedes pueden buscar en el distintos sindicatos de base, y en varios sindicatos de base hay no docentes muertos, mártires de la dictadura. Para todo esto, el 75 en la FATU tiene algunos conflictos. En el 76, el 1 de abril, matan a Semilla Ramírez, a mi modo de ver. Después de Farina, uno de los hombres de los no docentes con más claridad para pensar la Universidad Argentina. Semilla Ramírez era el titular del sindicato de base de La Plata. Lo matan en abril del 77. En el 83, reapertura democrática. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchos rectores y muchos decanos dicen, vamos a volver previo al 73. Los no docentes no existen. No existieron los no docentes. La ley del 74 que le daba participación política en el gobierno es una mentira. Los escalafones que habían conseguido con sus derechos que vayan al furgón de los problemas. Nosotros vamos a sentarnos con los docentes, los estudiantes, a ver qué pasa y está todo resuelto. Entonces, el no docente que había conseguido derechos sociales y políticos, a derecho a participar en el gobierno de la universidad, se encuentra a la vuelta de democracia que parecía que lo había perdido todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay una tarea, nuevamente, de refundación de la federación, porque los sindicatos habían quedado bastante debilitados después de la dictadura. Valle Hermoso, Córdoba, año 1985, un congreso extraordinario, designa a Nelson Farina a cargo de la FATU. Insisto, a mi modo de ver, el dirigente sindical más importante de las universidades de toda la historia, metiendo en esta bolsa a los docentes y los no docentes. Lo nombran en el 85,
a Nelson Farina, para mí, el prócer de los derechos laborales universitarios en la República Argentina. Y de la mano de Farina y un montón de compañeros y compañeras, obviamente no estaba solo, nadie solo puede hacer nada en política. Pero bueno, innegablemente Nelson estaba en el vértice. En el 87 se consigue un nuevo escalafón, o sea, instrumento de defensa, reconocimiento y defensa de los derechos. De la mano de Farina se da la resistencia al menemismo. Esto es interesante verlo. El menemismo fue fulero, si bien para el sistema universitario argentino es complejo, porque se crean muchas universidades, Lanús, La Matanza, Quilmes. O sea, para los universitarios no fue todo negativo. Pero no se puede decir lo mismo para los trabajadores estatales ferroviarios, de las empresas privatizadas, digo, está fuera de discusión. Entonces, en ese marco, la FATUN empieza a volver a tener o a conseguir el protagonismo que tenía en los 70, en el 73. Empieza a ser un sindicato dentro de una Confederación General de Trabajo, CGT, con cierto protagonismo. ¿Y esto qué le da? ¿Esto qué le da? Le da mucha fuerza, mucho poder, y esa fuerza, esa capacidad que tuvo, esa acumulación política, o sea, Farina para mí tuvo la capacidad de reconstruir el capital político que se había ido con la dictadura del 76. Entonces, eso lo se encuentra en el gobierno del 2006, en el gobierno del 2003, ingresante en el 2003 de Néstor y Cristina Kirchner, que es una etapa de mucha bonanza para el sistema universitario argentino. Fue el proceso de expansión universitaria más importante de la historia. Se crearon 17, 18 universidades, entre otras la de José C. Paz. Pero podemos hablar también de Jaureche, la de Avellaneda, la de Moreno, y ir a otras provincias, como Chingón, se crearon Tierra del Fuego, se crearon universidades en muchas provincias de la Argentina. Entonces, en ese marco, un gobierno más proclive al avance de los derechos de los trabajadores, lo que les comentaba hoy, año 2006, Nelson Farina, Hugo Moyano, en su momento jefe de gabinete Alberto Fernández, entran en una negociación y obtienen el convenio colectivo de trabajo. No me voy a detener con esto, me imagino Bruno, Silvia, que lo van a ver en otro lugar. De esto sabe mucho Villa, también, que lo tienen ahí cerquita ustedes. Entonces hay un proceso, insisto, una recuperación y un avance histórico de los derechos de los trabajadores. Según una federación que se junta en el 49, y usted la tiene que ver de ahí. Nada en lo que tienen ustedes se hubiera conseguido sin las generaciones anteriores. Que tiene mártires. Yo cité a Che, Miguel o Ramírez, pero hay un montón más. Que se bancó la resistencia al menemismo, que a los codazos empezó a recuperar lugares dentro de las universidades, porque a la vuelta a la democracia parecía que se había perdido todo. En el 2006 consigue el convenio colectivo de trabajo. El instrumento de reconocimiento de derechos más importante de los trabajadores de toda su historia. Eso les permite un ingreso, un proceso, insisto, de recuperación de la capacidad adquisitiva del trabajo. Si bien las paritarias van por otro circuito, es otro circuito más complejo, el convenio colectivo de trabajo es mucho más abarcador que una paritaria, se da un proceso que el trabajador no docente obtiene un montón de derechos, que ustedes lo conocen, vinculado a su familia o a día de trámite, un montón de cosas. Pero entonces empiezan a hacerles reconocer un montón de derechos sociales y empieza a haber un proceso de recuperación salarial y un proceso muy importante de recuperación de la planta no docente dentro de las universidades. Entre el 2006 y el 2015 hay un aumento de 11.000 no docentes en las universidades argentinas. Fue el proceso de ingreso de no docentes a las universidades más importante de la historia. ¿Y eso qué le dio? Una fuerza increíble. Por eso hoy creo y estoy convencido que la FATUN es la federación más importante dentro de las universidades, mucho más importante que los docentes, mucho más importante políticamente. Por eso el no docente gana mucho mejor que el docente en general. ¿Por qué? Porque tiene un sindicato mucho más fuerte que lo defienda. Entonces el sindicato le da un convenio, el sindicato le da recuperación salarial, salarios que no tuvieron nunca en su historia. Insisto, en la década del 90 ganaban como los empleados municipales. Y en 10 años meten 11.000 docentes en el sistema universitario. Entonces, ¿esto qué le da? Mucho poder político. Y ahí el docente, ¿qué es lo que empieza a traducir? Ese poder político de la federación lo empieza a meter adentro de las universidades. Y hoy prácticamente no hay ninguna universidad argentina sin
participación no docente en el cogobierno. ¿Ahora se la regalaron? No, no se la regaló nadie. ¿Cómo la obtienen? La obtienen por esta pelea. Ahora, ese crecimiento en cantidad, ese crecimiento en capacidad de ingreso, ¿qué les empieza a dar? Mucha fuerza hacia dentro de la universidad. Entonces, ¿qué empieza a aparecer ahí? La FATU no solamente pidiendo salario, sino pidiendo representación política dentro de la universidad. Y empieza a pelear los ámbitos de capacitación. Tecnicatura, en gestión de universidad, por ahí la más conocida, diplomaturas en comunicación, diplomatura en formación sindical, en organizaciones sindicales, licenciatura, lo que hicieron la tecnicatura en gestión universitaria, en muchas universidades, son las licenciaturas. Entonces acá entra el no docente, insisto, peleando dentro de la universidad la formación de su cuadro. ¿Para qué? Para discutir programa académico. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la FATUM quiere licenciados, no docentes? ¿Por qué? Está bien, para que ustedes asciendan y mejoren y se formen, humanamente sean mejores. ¿Pero para qué? Para discutir proyectos académicos de universidad, para discutir política de investigación, política docente, y no solamente cuando se hablen a no docentes los convoquen a discutir condiciones de trabajo. Es una concepción retrógrada y ridícula. Entonces acá yo creo que la FATU no está atravesando un proceso de avance de su conciencia política. O sea, le pide a su docente, le da dignidad social. Ahora le da formación académica. ¿Por qué? Porque es el paso para el avance del poder relativo dentro de las universidades. Y en este marco, insisto, en lo docente, hoy tiene cada vez más centralidad en la discusión política dentro del sistema. Hoy les puedo asegurar que el ministro de Educación recibe al secretario general de la FATUM, como recibe un gobernador o como recibe un presidente de federación docente. Hoy les puedo asegurar que el peso político relativo que tiene la federación docente históricamente no lo tuvo nunca. Que un ministro de Educación hoy se siente con un secretario general no docente es un hecho, le puedo decir, único en la historia de la República Argentina. Que un ministro de Educación los considera a ustedes un interlocutor. ¿Y eso por qué? Por 40 años de historia. ¿Y por qué hoy el sindicato no docente, insisto, ya superó la etapa de la mera discusión de las condiciones de trabajo? Y hoy de la mano de su federación le está pidiendo compromiso ¿para qué? Para construir proyectos académicos de universidad. Que a mi modo de ver, insisto, si a mí me preguntan, bueno, ¿qué debería pasar visto en términos históricos? Hoy en términos históricos de lo que debería ocurrir es lo que ocurrió en el 73. Un sector no docente que tenga la capacidad de discutir la nueva ley de educación superior, que tenga capacidad de discutir en todas las universidades el ingreso de los no docentes a los proyectos de investigación, que tenga la capacidad de pelear en todas las universidades el ingreso de los no docentes a las comisiones de discusión de planes de estudio, de reforma de planes. Yo creo que hoy se está construyendo el escenario, la condición de posibilidad, insisto, para que eso más tarde o más temprano ocurra. Y acá, Bruno, Silvia, les dejo a ustedes la logística de cómo sigue esto, si quieren preguntar o seguir. Perfecto, Ari, impecable. Muy buen poder de síntesis y nada, bien, la verdad que estoy maravillado. Nada, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere decir algo, comentar algo. Perdón, Bruno. Sí. Y esto era lo que para los nuevos entiendo que no es tan fácil porque tenemos muchos compañeras y compañeros nuevos, Aritz. Entender la idiosincrasia no docente, qué somos, a qué nos enfrentamos, por qué nos tenemos que profesionalizar, qué es lo que nosotros queremos como no docentes. Y por eso yo el otro día les decía, nosotros no somos meros empleados estatales, por eso la complejidad de la Universidad Nacional, la diferencia con el resto, por ahí no estuvo muy fácil entender qué era lo que queríamos decir, pero esto es lo que queremos decir, esta diferencia que tenemos con los docentes, con los graduados, con todos aquellos actores políticos que no son los no docentes, nos identificamos desde otro lugar y con una historia que nos respalda. Nada, eso quería aclarar. No, la importancia obviamente de esto de iniciar un proceso de profesionalización, ¿no? Que es importante para poder en un futuro poder discutir un
proyecto, ¿no? Participar del proyecto de qué universidad queremos, ¿sí? Dar ese debate, ¿sí? Así que están sentadas las bases y bueno, Dios quiera que en algún momento se pueda modificar, por ejemplo, la ley de educación superior, ¿no? Eso nos daría también otro empuje. Pero bueno, sin bases que están representadas no, tampoco se lograría, ¿sí? No sé si alguien quiere decir algo. ¿Hay alguien que... No sé si escribió alguien, ¿no? ¿No? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, solo agradecimientos. Digo acá. Bueno, no sé, entonces, ¿vos querés decir algo más, Silvia, o...? No, solo aclarar eso, ¿no? Que muchas nos cruzamos por el pasillo, porque nosotros, Aritz, no sé si viniste a un PAS, si bien la universidad Sí. Arandoy, cuando quieras, te invitamos para que vengas a recorrer los pasillos y ver todo lo que se trabajó y los edificios nuevos y la cantidad de alumnos y la cantidad de docentes que estamos dentro de la institución. También en estos momentos, ¿no? Que pasamos por un momento difícil de 4 años de recesión y de no poder integrar gente de la comunidad y compañeras y compañeros docentes nuevos. Y ahora como veo, estamos en una primavera que nos beneficia y que beneficia al territorio también. La modificación de estas universidades dentro de estos territorios tan hostiles, que solo se podían recibir de una carrera de grado aquellos o pertenecer a una universidad aquellos que pertenecían a la clase media solamente. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, Aritz. Bueno, les agradezco a ustedes y los dejo seguir en la clase. Abrazo. Bueno, gracias, Aritz. Muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, ¿cómo continuamos, compañera Silvia? Cuando le hago el pase se me achucha. No, Chucho, no. El tema es que los artefactos electrónicos míos son bastante obsoletos, como yo. Bueno, seguíamos con Choice, ¿no? No, después de Aritz ya, qué sé yo ya hablar de Choice es como que no. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado, compañeros. Que seguir estudiando. No, como es el tiempo es tirano y continúa, pero bueno, nada, espero que les haya gustado. La idea era también un poco hacer un cierre con él, porque en base al contexto que les habíamos dado en el encuentro anterior, así que bueno, espero que haya, digamos, cerrado más, ¿no? El propósito que teníamos con este módulo, dictado este módulo, ¿sí? Así que bueno, nada. ¿Vos tenés las preguntas ahí presentes, Silvia? Yo las tengo acá. Si querés hacemos una y una. Vamos a hacer un repaso del Choice de la clase anterior. Hay un grupo que no terminó de dar, que es el grupo que tenía el reglamento de concurso no docente. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien de ese grupo o se cayeron todos? Los veo corriendo. Abandonaron toda la reunión, mirá. Bueno, si querés vamos con el Choice y después a ver si se van animando. Les damos tiempo para que... Dale. Bueno, a ver, la primera pregunta, estamos bien, ¿no? Primer encuentro, sí, múltiple choice. La UNPAS es una entidad pública estatal y la opción A era centralizada, B, desconcentralizada, C, descentralizada, administrativa con competencia especial o D, administrativa con competencia general. Era la opción C, ¿sí? Descentralizada, administrativa con competencia especial, ¿sí? Bien, la 2, ¿querés leer la voz, Silvia? No puedo. ¿No podés? Bueno, la leo yo. ¿Qué principios garantiza el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional? Sí, la opción A, los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. B, la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Y C, ambas.
Ahí para las primeras personas que respondieron había un error, estaba mal sombreada la opción, así que la opción correcta era C, ambas, ¿sí? Luego Silvina Rosas la corrigió y para los últimos que pusieron esa opción les dejaba, ¿sí? Pero bueno, quiero hacer esa salvedad porque había sido error nuestro, que cuando pasamos para que te penal choice habíamos sombreado mal la respuesta y en realidad era ambas, ¿sí? Bien, la tercera pregunta es ¿cuáles son las funciones sustantivas de la UNPAS? ¿Sí? No solamente, digamos, o refiriéndonos a la Ley de Educación Superior, sino específicamente la UNPAS. Entonces teníamos la opción básica, que eran las opciones principales, que era docencia, investigación y extensión, que era la opción A, B, vinculación, transferencia y producción científica, y C, podían ser ambas que les leí, ¿no? Todas. Es la opción 3, sí, la C. Porque bueno, el estatuto contempla también como función sustantiva a la vinculación y transferencia y producción científica, ¿sí? 4. Según la Ley de Educación Superior, que miembros de la comunidad no son obligatorios incorporar. Bueno, Aritz, si lo escucharon, también lo dijo hace un ratito. En este caso la opción que damos será no docentes, con lo cual queda claro que no. B, graduados y consejo social. Y C, no docentes, graduados y consejo social. Así que la opción correcta era la B, graduados y consejo social no son obligatorios incorporar. La pregunta 5, el Estatuto de la UNPAS define la educación superior como un derecho, la opción A, la opción B como un bien público y derecho social, o C, ambas. En este caso era la opción B. Si van al estatuto, lo define muy bien, ahora incluso vamos a hacer un resumen para cerrar el tema, como un bien público y un derecho social, ¿sí? La pregunta 6, ¿cómo se conforma el Consejo Superior según el reglamento de la UNPAS? Bueno, acá es larga, pero bueno, teníamos la opción A, B y C. Es la opción A, que se conforma por el rector, vicerrector, directores de departamento, 8 consejeros docentes, 3 estudiantes, 3 no docentes y un graduado, y un responsable del Consejo Social Comunitario elegido por el mismo consejo. Esa era la primera opción, era la correcta. Bien, después la pregunta 7, ¿cuáles son los órganos de coordinación y consulta definidos en la Ley de Educación Superior? Bien, teníamos en la opción A, CONEAU y SIN, la opción B, Consejo de Universidades, SIN, Consejo de Rectores de Universidades Privadas y Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, o la opción C, Consejo de Universidades, SIN, Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Así que la más larga, la más completita, es la correcta, que es la opción B, ¿sí? Bien, está tal cual en el PowerPoint, así que ahí no había duda de cuál podía ser porque estaba ya explayado en el PowerPoint que les dejamos el otro día, en la clase anterior. La pregunta 8, ¿por qué es importante para los no docentes el Estatuto de la UNPAS? ¿Sí? La opción A, garantiza formación, capacitación, evaluación permanente de ingreso por concurso a no docentes, o B, establece carrera administrativa mediante el convenio colectivo de trabajo no docente. Y la opción C, ambas, ¿sí? La opción correcta es la C, ambas, ¿sí? Porque garantiza ambas cosas, ¿sí? Tanto lo que es la formación. ¿Querés que continúe? Porque lo pude abrir. Ah, bueno, perfecto. Así puedo tomar más. La pregunta 9, la UNPAS asegura la enseñanza gratuita a todos sus niveles, grado y posgrado. La pregunta es, pregunta si es verdadero o falso. La pregunta que está bien es falso, porque no se garantizan, no hay gratuidad para los posgrados, ¿se acuerdan que está en la ley? La pregunta 10 es, ¿qué requisito es necesario para que un no docente pueda formar parte del Consejo Superior? ¿Ser alumno regular? ¿Ser graduado de la Universidad Carrera de la UNPAS? ¿Docente interino? ¿Ser empleado de planta permanente? Ser empleado de planta permanente es la correcta, la respuesta correcta. Pregunta número 11. A la organización académica de la UNPAS, ¿está basada por departamentos y facultades? ¿Por facultades y cátedras? ¿O por departamentos? ¿Se acuerdan que les explicamos que nuestra estructura está dividida en departamentos, no somos facultades? No en facultades. Pregunta número 12. La estructura académica departamental permite
A, agrupa materias por especialidad. B, agrupar carreras. C, ambas son posibles. Esa es la verdadera. Pregunta número 13. ¿Es atribución del Consejo Superior de la Universidad establecer el régimen laboral y salarial del personal no docente, proyectar y aprobar la carrera administrativa? Verdadero. Esa es la respuesta correcta. Pregunta número 14. ¿Los títulos de profesiones reguladas por el Estado que comprometan al interés público, poniendo en riesgo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o formación, deben ser acreditadas por la CONEAU o entidad privada? Es verdadero. Sí, ahí había una duda porque tenía el signo de interrogación. Sí, en realidad la ley es, si no es la CONEAU, es un organismo privado competente. Privado. ¿Sí? Bien. Pregunta número 15. En el convenio colectivo de trabajo no docente, que es el número 366/2016, que los invitamos a leerlo y saberlo de memoria porque es nuestra herramienta de defensa. Se establecen únicamente las condiciones para el ingreso y egreso, el régimen de concursos, el régimen disciplinario, el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, horas extras, licencias y justificaciones. ¿Verdadero o falso? Falso. Hay más cosas. Hay muchas más cosas. Está bien, igual ahí se podían fijar en el power que les dejamos impreso. Hay una hoja específica que habla del convenio colectivo y están resumidos punto por punto qué contiene el convenio colectivo. Y si se fijaban, ahí había, no sé, como 13 o 14 puntos, de los cuales acá en la opción no se están nombrando, así que está incompleto, así que por eso también era falso, ¿sí? Así que nada, bueno. Esto es algo que nosotros debemos saber al dedillo y además también para compartirlo con las y los compañeros nuevos. Igual siempre está el gremio presente, la comisión a quien se puede acudir para consultar, y recursos humanos, toda la gente de la comisión siempre está bien predispuesta para dar una respuesta a todas aquellas consultas y es necesario que puedan, o compañeras o los mismos delegados, ahora seguramente se van a elegir delegados, así que bueno, todo eso ellos tienen que tenerlo a mano. Sí, incluso con nosotros los consejeros también no duden si nos encuentran en los pasillos. Yo que ando siempre filmando, haciendo entrevistas, que por ahí se da más el contacto, por ahí Silvia está más en oficina. Bueno, nada, por ahí en ese momento no, pero bueno, si quieren reflejar alguna inquietud o algo, inclusive si tienen, es más, les digo, si en algún momento tienen algún proyecto o algo que a inquietud, me lo hacen saber como para poder elevarlo también. Eso desde ya, para eso estamos, ¿no? Para eso nos eligieron, ¿sí? Así que nada, esta es una posibilidad que tuvimos, que nada, podemos articular con el gremio, salió por paritaria particular, pero bueno, nada, así tendría que ser siempre esta gimnasia, ¿no? De poder hacer proyectos y indistintamente por donde salgan, por donde se voten, lograr beneficios para los no docentes, ¿sí? Así que bueno. Bien, ¿con qué seguimos, Silvita? ¿Estás ahí o estás muteada? ¿Estás muteada? Estoy acá, pero estoy muteada porque acá pasa el barrendero, el otro. Sí, acá tengo el perro también. Sí, también. ¿Vieron la película? ¿Vos querés pasar a la película ya al debate? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Alguna consulta sobre el convenio? No. ¿Sobre los concursos? ¿Hay alguien del otro lado? Escriben, porque hay dudas que se las está contestando Silvina online. Bien. Así que bueno, nada, por un lado, bien. Para los que tienen que escribir es buenísimo. Pasamos a la película. Adrián. Estamos, pone Adrián ahí. Lo bueno de la UNPAS, de haber sido tan poquitos al principio, es que entre muchos de nosotros hemos generado amistades y que en varias áreas somos familia, digamos, ¿no? Es como que, nada, esta familia UNPAS, ¿no? Que
que hay que seguir manteniendo, incluir a los nuevos en esta familia, en este respeto mutuo y en este amor por el otro y por este laburo que es increíble, que los avances también han sido increíbles y que bueno, por eso los invitamos siempre a seguir profesionalizándose y a saber que cuentan con un gremio y que cuentan con compañeras de trabajo y compañeros de trabajo que estamos. Me pasa el avión. Bueno. Sobre la película, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Qué le pareció? Tira un poco también en base a lo que Aritz había hablado, como para que, bueno, si bien refiere más específicamente al 18, a la reforma del 18, bueno, un poco las situaciones que tiene la estudiante no docente tienen relación. No sé si alguien quiere comentar algo. Igual eso no escapa de nuestra realidad. No, claro que no. Nosotros hace poco hemos tenido momentos así que no nos dejaban salir a estudiar, que hubieron compañeras, no sé si andan ahí, no los voy a nombrar por las dudas, pero hubieron compañeros que tuvieron jefes que no los dejaban salir a laburar, que les ponían piedras en el camino, inclusive con el permiso gremial, que esto no tiene que volver a pasar, ¿no? Y bueno, la realidad es que no fue tan fácil para los que hicimos la TAU en su momento, para aquellos que estudiamos, aún hoy. Tenés que tener la suerte de tener un buen directora para que te deje salir a estudiar. Yo lo veía, hoy la volví a ver a la película, la había visto y la volví a ver, y no estamos muy lejos de eso que se vivió en su momento. Uh-huh. Sí, no, por eso la importancia de saber, ¿no? También estar seguro de dónde están nuestros derechos, ¿sí? Hasta dónde podemos, siempre de buena forma, hablando con nuestro jefe inmediato se puede conversar y bueno, llegar a un buen término, ¿sí? Si tenemos argumentos para, como esta instancia, bueno, mirá, yo estoy en una formación, no es que me estoy conectando y comiendo un pancho y no escuchando o estoy haciendo otra cosa, bueno, también uno tiene que dar ese debate y bueno, y esa explicación, sí, siempre de buena forma, ¿sí? ¿Hay alguien que quería decir algo? No, que yo la había visto, Pablo. Hola, chicos. ¿Cómo anda, Pablo? Bien. Todo bien. Yo la vi y me pareció muy, muy parecido a lo que vivimos todos los días. Uh-huh. La situación de la personaje principal, se podría decir, ¿no? Esta chica. Sí. Me pareció muy parecido a lo que vivimos todos los días, a lo que ya hemos vivido, como dijeron ustedes antes, uh-huh. y que está bueno que muestra en gran parte que estando todos juntos se pueden hacer cosas y que siendo individualista lamentablemente no se puede llegar a ningún lado, sino que muchos, a veces individualmente tenemos muchas ideas o muchas cosas para aportar, pero a veces por miedo o por simple un hecho de vergüenza no lo decimos y ahí da fe, es una imagen visual que todos la vemos, que uniéndose se pueden hacer muchas cosas. Exacto. Sí, tal cual. De hecho... Por eso está la palabra, el dicho y lo que se dice en las marchas, el pueblo unido jamás será vencido. Por supuesto que los no docentes y las no docentes unidos y unidas jamás podemos ser vencidos. Perfecto. No, sí, incluso en la diaria nuestra, digamos, este es un ejemplo, ¿no? De sentarse entre diferentes partícipes de la mesa no docente, ya sea tanto gremio, consejeros, o sea, este es el resultado de eso, de un diálogo, del debatir, ¿no? Del decir, bueno, mirá, a mí me parece que es de esta forma, ¿por qué no impulsamos esto? Porque, bueno, si vemos que no es de esa forma, bueno, vemos a ver cómo ingeniámosla para ver de otra forma, qué sé yo, por ahí, no sé, es todo consenso esto. Entonces, si tengamos que tener en cuenta que es todo el tiempo es el debate, y bueno, si nosotros no Marcos dice, Bruno, el espíritu de la reforma, claro, por supuesto. Claro, sí, era mejor si no cambiar totalmente, perfecto, claro, sí.
un poco, bueno, nada, era esto, el propósito de tener la idea de que es algo colectivo, ¿sí? Un propósito, o sea, no, como dijo recién Pablo, podemos tener muy buenas ideas, pero si no las transmitimos, no sabemos por dónde canalizarlas, por dónde hacerlas llegar, o simplemente en quejarnos en la mera queja, no vamos a conseguir nada, como no docentes, como cuerpo, ¿sí? Entonces, la idea es un poco concientizar, sobre todo también no solo a la gente nueva, ¿no? Porque hay compañeros que por ahí son más antiguos, pero por ahí no están son más recios a la participación. Un poco era concientizar sobre eso, más que nada, ¿no? O sea... También no les llamó la atención lo que dijo Aritz cuando dijo los no docentes empezaron a trabajar y en un momento me pareció como que, y me parece a mí en lo personal, y esto ya en lo personal, que nadie da cuenta de este lugar que ocupamos y que a veces se creen que son no sé, como que ese lugar, ese beneficio que te da ser no docente, te pone en un lugar, no, distinto a nadie. Todos somos iguales ahí. El que no docente somos todos iguales. No hay una diferencia entre no docentes. Hay diferentes cargos, pero que tiene que ver con lo institucional, pero en la realidad el no docente es no docente, acá y en todos lados. Por eso nosotros venimos a pedir el respeto por el no docente, desde la institución, desde lo gremial, desde el compañerismo, desde el apago la luz porque sé que la luz sale carísima, no tiro hojas al pedo, no, la responsabilidad que conlleva ser no docente. Esto que parece una pavada, pero que si entre todos y todas construimos una identidad para esta universidad que es la nuestra, con un territorio tan difícil y con tantas realidades difíciles, entonces vamos a poder ser distintos, mejores, más capacitados. Y a mí me parece que pasa por ese lado. Capaz que es una apreciación propia, ¿no? Pero, está bien, bueno, es un combo, ¿no? También está el tema de lo que hablábamos anteriormente, el tema de profesionalizarse, o sea, hay que tener argumentos, sí, hay que capacitarse, tener argumentos fuertes para decir, bueno, para poder sentarse con tu jefe inmediato y explicarle que no es joda, que vos te estás capacitando con un propósito, no es que porque hay una capacitación vos vas para zafar, ¿sí? Porque muchas veces también se ve eso, entonces también nosotros tenemos que procurar de ganarnos ese respeto, ¿sí? Y no es joda, o sea, estamos hablando de profesionalizarnos, de ser licenciados, de ser técnicos, ¿sí? O sea, tener un lugar en la universidad, pero tener un lugar ¿para qué? Para simplemente atornillarnos y, no sé, estar eternamente en un puesto, no sé, de consejero, como puede ser mi caso, o alguien en una comisión. Y no, el propósito, si tenemos una identidad bien concebida, es justamente para dar el debate que se tiene que dar, que es qué universidad quieren los trabajadores, ¿sí? Que debatir, ¿sí? Los temas que hoy no podemos debatir porque no podemos formar parte, ¿no? O sea, no simplemente estar en esto que vamos a un consejo y levantamos la mano. O sea, la participación va más allá de eso y creo que, bueno, que la intención es poder dar pelea a eso de alguna forma, ¿sí? Así que nada, no sé, Silvia o alguien si quiere decir, además de Pablo, alguien quiere decir algo más. Graci, habla, Chela, habla. Chela, habla unas palabritas, dale, así ensayás para tu encuentro. A ver si se anima. No, parece que arrugó. Hay reuniones acá en la oficina. Ah, bueno, pero un ratito no pasa nada. Le perdonamos el ruido. No, con respecto a, bueno, creo que vi la película de la cual están hablando. Y bueno, las capacitaciones son súper importantes, eso desde ya. El miedo siempre anda rondando entre los compañeros, más los compañeros nuevos, porque es difícil la adaptación y entender lo que somos los no docentes. A mí me costó un tiempito. Uno tiene miedo a perder el trabajo,
a que no te renueven el contrato, a que no te pasen a planta transitoria. Hay muchos miedos girando y dando vuelta, pero nada, una de las cosas que le puedo decir a los compañeros y a las compañeras nuevas que están participando de esta capacitación es que intentar pedir ayuda y sacarse ese miedo. Todas estas capacitaciones que se están haciendo suman un montón, nos enriquece, nos acerca cada vez más a poder entender el sistema universitario y lo que somos los no docentes. Y acérquense a otros compañeros que tienen más años, a los delegados y delegadas, a la comisión, al gremio, porque por suerte tenemos una comisión que tiene muy buen diálogo con las autoridades, y eso está bueno para poder plantear estas cosas. Yo sé que es difícil, yo lo sé, que es muy difícil salir de nuestros espacios de laburo, a veces se complica, pero nada, hay que hacerlo. A mí se me acercaron algunos compañeros y me decían, pero puedo hacerlo, pero ese es mi horario de trabajo, pero me dijeron de que, viste, como que ronda mucho todo el tiempo el miedo, y no, tratemos de sacarlo, tratemos de los que somos más viejos acompañar a los más nuevos, contarle cómo es la dinámica, transmitirle de que esto es importante, porque también muchos piensan de que como es una capacitación gremial, no es una capacitación que se impulsa desde la comisión, desde el gremio, no es importante. Sí, son muy importantes, son parte de nuestros derechos, así que eso es desde mi experiencia, es lo que les puedo transmitir. Tratemos de participar de las marchas, tratemos de estar, y nada, eso. Y cualquier duda que tengan, saben que hay un montón de gente que los puede escuchar y darles una mano. Nadie va a perder el trabajo. Si vos venís a laburar todos los días y cumplís tu horario, si haces lo que tenés que hacer, no vas a perder tu laburo. Eso es como lo que tenía ganas de transmitirles a todos los que son más nuevitos, ¿no? Los directores también son no docentes, no se olviden, ¿eh? Sí, pero algunas se olvidan, por eso. Bueno, es importante. El problema del que se lo olvida, porque acá esto es un ciclo y es todo redondo. Hoy bueno, pero no son todos. Yo, por ejemplo, mi director está participando, por ejemplo, de la capacitación y nada. Tenés la suerte de tener un director con conciencia social, además. Claro, pero es uno en un a propósito también como para que... Con respecto también a los miedos, nosotros hemos pasado mucho miedo en la universidad. Todos saben lo que hemos pasado. No lo vamos a traer a los nuevos, pero nosotros estamos acá para apoyarlos y ayudarlos, y nadie, y tampoco las autoridades están en esta, me parece que estas autoridades que tenemos y la autoridad anterior que tuvimos, que fue Federico Tea, no hubo cosas. Sí, ojo con las cuestiones de respeto al género, porque este año pasaron cosas, y yo en mi última parte de la gestión de la Secretaría de Género fui a las secretarías a hablar con todos y todas. Entonces, sí, con la cuestión de género, ser respetuoso, lo aprendimos ya sabemos lo que puede pasar si no respetamos a un compañero o compañera. Pero después contar con los compañeros, saber que el otro va a estar para ayudar, porque en realidad la mayoría de las compañeras y los compañeros no docentes somos gente que ha pasado muchas cosas. Entonces, siempre están a mano para ayudar. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo de la peli? ¿Es ahora o calle para siempre? ¿No? No. Bueno. ¿Con qué seguimos, compañera Silvia? Venían los agradecimientos por la participación de todos. Seguías vos, mi amor. No, pero estamos comiendo un temita, porque tenemos unos minutos. Tenemos reglamento de concurso. ¿Qué pasó con eso? Pero no está el grupo. ¿Cuál era el grupo, chicos? ¿Se acuerdan?
Había un grupo que tenía para dar el reglamento de no concursos, el reglamento de concursos de no concursos, no docentes, de tres mezclas. No, me parece que lo que nos mezclamos nosotros fue con el tema de estatuto. Me parece que lo que quedó fue el grupo de estatuto y reglamento concurso era lo que no tenía ningún grupo. Ok. Dalo, Bruno. Bueno, el reglamento de concursos no docentes, que es por resolución, es el producto del acuerdo paritario particular del convenio colectivo de trabajo, es lo que regula los procedimientos de selección del personal por concurso para puestos, para planta permanente y para el ingreso y promoción de la carrera administrativa. Todo esto tiene un montón de normativa que es la que va a pasar cuando estén los concursos, que estamos prontos a los concursos, digamos, ¿no? Bueno, entonces tiene un régimen cerrado y un régimen abierto. Hay regímenes que van a ser cerrados para ciertas áreas o para ciertas categorías y regímenes que van a ser abiertos. Esto es lo que dice el reglamento y la resolución, que es la 105 del 2021, que todos tienen en el boletín oficial para poder cotejar lo que decimos. Los llamados procederán por resolución con arreglo de la dotación prevista en el presupuesto. Claro, ya hay fechas. ¿Qué dicen? Hicieron una pregunta, Bruno. Ya hay fecha de concurso, no, lo que es paritaria, es igual cuando hablen de paritaria particular, ahí Giselle les va a poder comentar más precisamente, pero sí, en la última paritaria que hace unos días se logró llamar a concurso, así que ahora en este mes se llamaba concurso. Con más detalle de cuáles son las escalas y demás, con más precisión, pregúntenselo a Giselle. Ella ya en el próximo encuentro va a estar hablando de todas estas cosas. Bueno, los postulantes acreditarán idoneidad para el cargo y se les requerirá requisitos generales y específicos del área en donde están. La difusión del llamado tiene que ser por boletín oficial, por un montón de medios, para que se dé por enterado. Esto es bien ley, digamos, ¿no? Lo que dice la ley. Tendrá un periodo de preinscripción obligatoria, no inferior a 5 días. Podrán realizarse total o parcialmente virtual, a distancia o presencial. Toda información mencionada en el formulario de inscripción deberá estar respaldada con documentación probatoria, como en todas las cuestiones legales. La unidad hará una nómina de postulantes admitidos y desestimados que se publicarán en un plazo de 5 días para hacer observaciones, impugnaciones o solicitudes por escrito ante el rector. Las impugnaciones deberán ser por razones éticas, legales. Un ejemplo, si mi hermana estuviera en la UNPAS y sería la persona que me toma el concurso, no sería ético. Si la persona que toma el concurso es mi pareja, no es ético. Cuestiones así también. Si alguno tiene algún otro ejemplo hermoso, agradecido. Acompañado de la persona objetada, todo esto que uno impugnaría tendría que estar apoyado con pruebas. La persona objetada podrá efectuar descargo por escrito dentro de los 5 días de notificada. La misma será evaluada por el rector dentro de 5 días de efectuar el descargo. Los jurados serán dispuestos por resolución, integrados por 3 trabajadores, 3 suplentes del personal estable de la universidad. 3 titulares y 3 suplentes. 3 titulares y 3 suplentes. A excepción se podrá convocar a especialistas en el tema. Yo supongo que también debe ser para esto más para los directores y eso, que son más profesional el cargo que ocupan, ¿no? Sí, de acuerdo a la especialidad también. De acuerdo a la especialidad. Suponte que si es un director de contable, entonces ese director tiene que estar, el concurso tiene que estar auditado por
por contadores, por licenciados en economía y entre otros, ¿no? Porque es obvio. Un titular será elegido presidente y asumirá funciones de coordinación y ordenamiento en concursos abiertos. Al menos un titular deberá ser externo. Los suplentes no podrán reemplazar al titular externo. Los externos deberán ser personas estables de otra universidad, preferentemente no docentes. Va a ser muy usual que nos evalúen compañeras y compañeros no docentes de otras universidades nacionales. Los jurados de planta permanente no docentes internos y externos deberán tener categoría igual o superior al concurso en cuestión y acreditar al menos 2 años de experiencia y comprobada idoneidad en el cargo. Dentro de los 5 días de vencimiento de inscripción, los concursantes podrán recursar a cualquier miembro del jurado. Procedimiento evaluatorio. Proceso de selección integrado por 3 etapas excluyentes. Evaluación de antecedentes, se calificará pertenencia y cualidades de las referencias declaradas en prueba de cumplimiento de requerimiento, conocimiento y habilidades del puesto. Máximo 40 puntos. Educación. Te voy a hacer la salvedad después del punto al punto B, que yo tipié 15 puntos, pero es de 10 puntos, hasta 10 puntos. ¿Sí? Educación formal, 10 puntos. Capacitación específica, 10 puntos. Experiencia laboral, 10 puntos. De no obtener totalidad de puntaje, el mismo se incrementará 20% por antigüedad. Perdón. El punto B solamente son hasta 10 puntos para que te dé el total de los 40 puntos máximos, que es del punto número 1, que es evaluación de antecedentes. ¿Sí? Sí. Bueno, los demás son 15, ¿sí? Y si no alcanza... A es 15, B es 10 y experiencia laboral, C, son 15 puntos. Y si no alcanza con esto, el 20% por antigüedad en función dentro de un PAS o 10% por antigüedad en universidades generales de otros lugares, universidades nacionales de otros lados. Te interrumpo otra vez. Esto igualmente, chicos... se da en las bases, es decir, acá está lo que es la normativa, puede ser hasta tantos puntos. Después cuando se hace el llamado, bueno, ahí va a estar específicamente cuál es ese puntaje. Esto es como una guía que seguramente no se va a salir mucho más, pero por ahí puede haber un puntaje diferente. Sí, por eso tampoco nosotros podemos decir, en su momento cuando publicamos, hicimos la difusión de este taller, no tenemos la posibilidad de decir, bueno, te va a dar tantos puntos para tu concurso, ¿sí? Eso se extiende un certificado y eso forma parte de tu historial académico y de formación, que luego cuando hay un concurso, depende cuál sea, te tomará determinado puntaje o no, ¿sí? Continúa, Silvia. Evaluación personal. Una entrevista que dé cuenta de aptitudes y actitudes del postulante. Eso va a tener 10 puntos. Es al pedo decir los puntos, me parece, porque después esto puede llegar a ser regulado de otra manera. Supongo que si salió en esta resolución se va a respetar bastante, pero para poder pasar a la siguiente etapa se deberá obtener al menos el 50% del puntaje en cada una. La calificación cuantitativa final determinará orden de mérito. No puede existir empate, habría que desempatar en el caso de que 2 compañeras y compañeros empaten. El jurado tendrá 10 días para emitir dictamen dentro de los 5 días post. A la notificación del dictamen del jurado se podrá formular impugnaciones, el cual deberá expedirse dentro de 5 días. Impugnaciones y descargos con sus pruebas serán consideradas y decididos a resolución del rector en 5 días. Es esto. Bien. Más o menos. Sí, es un resumen de la normativa. Se regula. Después cómo se va implementando, igualmente están las charlas, que ya hubo una, y nada, lo que sí les puedo decir, porque es de público conocimiento, es que ante la pregunta de Valeria, que si hay fechas de concurso, lo que se acordó en paritaria es, por el momento, llamado a concurso, ¿sí? Eso es lo que se sabe oficialmente. Bien, ¿alguno tiene alguna duda con respecto a la normativa? No sé, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a esto?
¿Nadie se anima? A ver, Grace. ¿No? Amago nada más. Chela. Bueno, nada, si nadie tiene nada para decir, lo único que nos quedaría es cerrar con el tema de que quedó pendiente como para hacer el cierre. Nos extendimos bastante, no bastante, fueron 10 minutos que nos pasamos en el encuentro anterior, pero no habíamos llegado a ver como para que se comprenda la diferencia, ¿no?, entre la Ley de Educación Superior y el reglamento nuestro, ¿no? El estatuto de la universidad, ¿sí? Que está en un contexto de universidades del Bicentenario, ¿sí? Mientras que la LES está en el ámbito del Estado evaluador, de la época del gobierno de Menem y del Estado neoliberal, ¿sí? Con lo cual, los aportes, no estoy encontrando la filmina, a ver. A ver si... ¿Cuál querés, Bruno? La del cuadro comparativo, pero ya la encuentro. Decilo, Chela, decilo hablado. No, lo que decía era que estaría buenísimo tener los libritos. En algún momento a los de la TAU nos habían repartido el librito del convenio colectivo. Sí. Y ahí estaría bueno poder que todos los compañeros más nuevos lo tengan, que lo puedan leer. Habría que pedírselo a la comisión. Sí, pero lo apuntamos, se lo transmitimos. Se lo transmitimos a la comisión, sí. No, es válido. Así como que si hay alguno que no le ha llegado lo del reglamento, también lo que hable y lo pida y lo pueda leer y sacarse todas las dudas antes de que lleguen los concursos. Bueno, el reglamento, si quieren, lo volvemos a pasar, no hay problema. De hecho, se pasan. Yo sé que no están todos en el grupo de consejeros, pero en los que estaban, cuando se votó el reglamento, se envió. Incluso también se envió por los grupos de los diferentes delegados. Pero lo volvemos a mandar, no hay ningún problema. Sí, de hecho, también lo pueden en la misma web de la universidad. En la parte de boletín oficial buscan buscan la resolución y sale, ¿sí? También lo pueden imprimir desde la misma página. Por eso nosotros en estos flyers le pusimos la fecha y el número de resolución para que puedan cotejar y puedan bajarla del boletín oficial, que hay que mirarlo siempre. Y Silvina estaba por decir algo, pero no sé qué pasó ahí. ¿Estás ahí, Silvina? Sí, estoy acá. Les quería decir que igualmente nosotros vamos a repartir convenios colectivos de trabajo en el módulo 3 de recursos humanos. Bien. Y vamos a mandarlo también por mail. Bueno, ya le diste un anticipo. Bueno. A ver si puedo lograr... Ay, perdón, no escuché lo que dijo recién Silvina. ¿Podrían repetir? Sí, Silvia, ¿se lo decís? Que lo van a repartir. Cuando sea lo de concurso de recursos humanos, el taller de recursos humanos, van a repartir los convenios. Ay, muchas gracias, chicos. Perfecto, a ver si puedo compartir la filmina esta. Acá. Bien, ¿ahí me escuchan? Bien. ¿Les sale la filmina del PowerPoint? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, un poco lo que queríamos... a modo de cierre por el tema de que para que se comprenda también la importancia de las universidades del Bicentenario, era esto del estatuto, está plasmado en el mismo, por eso también se valora mucho el estatuto de la UNPAS, esto que la educación superior es un bien público y un derecho social que está dentro de las preguntas del choice que hicimos,
garantiza el derecho de acceso y permanencia, el derecho a recibir enseñanza de grado gratuita, ¿sí? Que no tenemos la palabra gratuidad en la Ley de Educación Superior, ¿sí? Con lo cual también eso abre un montón de debates, por lo cual también la nueva Ley de Educación Superior, que esperemos que en algún momento se logre concretar, ¿no? Sería un anhelo importante, al menos para mí y unos cuantos no docentes, sobre todo por el tema de la participación también en el cogobierno. Otro de los de las novedades, si se quiere, o de lo que plasma, es las funciones sustantivas. También está dentro de la pregunta del CHOES, es la suma de vinculación, transferencia y producción científica, ¿sí? La gratuidad, vuelvo a lo mismo, la gratuidad de la enseñanza de grado presencial, ¿sí? La organización académica por departamentos, que esto lo vimos en el encuentro anterior, por qué esta diferencia, ¿no? De por qué una organización académica por departamentos y no por cátedra, ¿sí? Incorpora a los miembros de la comunidad universitaria, en este caso graduados, no docentes y consejo social, mientras que por la ley que tenemos actualmente no sería obligatorio, sin embargo incorpora a todos los actores sociales de la universidad, a todos los actores de la comunidad, perdón, ¿sí? Y garantiza la formación, la capacitación, la evaluación permanente, ingreso por concurso a los no docentes. Esto es importantísimo dentro de la estructura de la planta permanente aprobada, ¿sí? Establece también la carrera administrativa mediante el convenio colectivo de trabajo no docente. Eso está plasmado en el estatuto, es muy importante que en el estatuto figure esto. Así que bueno, eso es más que nada el aporte que da, ¿no? Que nos permite el estatuto de la UNPAS. Si nosotros fuésemos a un estatuto de otras universidades creadas con mucho más antigüedad, estas cosas no estarían plasmadas, ¿sí? Con lo cual, aquí también hay que ver, situarse en contexto, ¿sí? A la hora de evaluar este tipo de legislación, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que haya quedado, no sé, de todo lo que hablen hemos dado, ahora o muchísimo. callan para siempre. Si no, después paso los agradecimientos y cerramos. Ahora vamos a dejar de compartir. Pablo, tenés el micrófono abierto, ¿querías decir algo? No, pero bueno, ya que estamos. Muchas gracias a ustedes, compas, por tomarse el tiempo y dedicarnos el tiempo a nosotros. Y nada, solo eso. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Pablo. Sí, la verdad que lleva tiempo preparar esto, no es joda. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres decir algo? ¿Sí? Sí, mi nombre es Janina. ¿Qué tal, Janina? Todo bien. Bueno, nada, hablo un poco en representación, me siento yo, en representación de los nuevos. Nada, primero agradecer porque es muy importante. Quizás yo trabajé muchos años en el ámbito privado y encontrarse con un sindicato que esté presente y demás. Todo el tiempo que trabajé en el ámbito privado no tuve representación sindical, así que no sabía bien cómo era. Así que, nada, agradecer. Ani, contanos de dónde sos, en dónde estás, porque muchos no sabemos. Secretaría Académica, y ahí veo a algunos de mis compañeros. Saludos, chicos. Y nada, eso, agradecer la oportunidad. Bueno, buenísimo. Sí, para nosotros es una experiencia nueva. Yo no soy docente, Silvia tampoco, con lo cual les agradecemos la paciencia porque, digamos, podemos tener labia, pero no tenemos la gimnasia que tiene un docente. Así que nada, pedimos disculpas si en algún momento hubo alguna equivocación, algún chascarrillo o algo que por ahí dice, esto no lo haría un docente. Pero bueno, nada, de esto se trata, ¿no? De formarnos y la idea era transmitir el conocimiento que tenemos, sobre todo los que habíamos hecho la tecnicatura, porque esto es parte también de la profesionalización del no docente, esta gimnasia,
de poder que mañana sea, por ejemplo, Yani, si quiere estar en este lugar, lo puede hacer, ¿sí? Dar la posibilidad a los compañeros de poder hacer una carrera también y profesionalizarse, ¿sí? Así que nada, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? A ver. Bueno, paso a los agradecimientos y con esto nos despedimos, ¿sí? Obviamente agradecer por la participación en el taller a todos, a la comisión directiva de Atumpaz, al secretario general Daniel Domínguez, a Junta Giselle Caire, a la comisión de coordinación técnica operativa de este taller, que está conformada por Lorena Aranda, Rosalín Ruiz y Silvina Rosas, ¿sí? Y por mí, a la Dirección de Intendencia y Servicios Generales, a la Dirección al CEPA, y a todos los que, desinteresadamente colaboraron para que el proyecto se pueda hacer realidad, ¿sí? Especialmente a Rosalín Ruiz, ¿sí? Que fue una de las que estuvo empapándose en el proyecto y coordinando, por ejemplo, hoy tuvimos a Aritz y gracias a ella pudimos lograr el contacto para que lo tengamos hoy con nosotros, ¿sí? Y en especial a mi dupla, a Silvia Muñoz, mi compañera, así que nada. No sé si querés decir unas palabras finales, Silvia, y cerramos. No, nada, agradecerte, agradecer a las compañeras y los compañeros que estuvieron e invitarlos a participar porque adentro tenemos que estar todos y todas. Y todos y todas es todos y todas, hasta los perros de la UPAS que son nuestros y que, claro, porque esta es nuestra camiseta. Esto es... Les voy a decir algo que por ahí las autoridades pueden cambiar, de hecho cambian, pero nosotros quedamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber, todos y todas, a qué pertenecemos y quiénes somos. Y ese es el lugar, ese es nuestro lugar, esa es nuestra casa, esta casa de altos estudios que nos alberga a los no docentes y las no docentes, alumnos y alumnas. Sin los alumnos no estaríamos los no docentes, pero sin los no docentes tampoco habría nada. Entonces eso es lo que hay que tener claro. Nosotros estamos y somos fuertes y somos muchos y muchas. Agradecerles. Un besito. Bueno, gracias a todos por el compromiso y nada, continúen con el cronograma de los próximos talleres, ¿sí? Y nada, así que un agradecimiento a todos y muy orgulloso de poder haber participado, ¿sí? Sí, cariño inmenso para todos.